hoy nos acompaña aquí en el estudio de Radio Bolaños el alcalde Miguel Ángel Valverde, que bueno, pues junto a él vamos a dar un repaso a toda la actualidad municipal. Miguel Ángel, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días Alicia, muchas gracias. Oye, que hacía mucho tiempo que no venías por aquí. Yo creo que este año no nos has visitado ninguna vez, esta es la primera vez. Pues no sé si es la primera, pero hace meses. Sí, hace meses que no. Bueno, pues encantado de estar aquí otra vez. Bueno, como os hemos dicho, vamos a dar un repaso a la actualidad municipal. Miguel Ángel, comenzamos nuevo curso político y estamos pues casi en la recta final de esta legislatura. ¿Cómo se presentan los próximos meses para el Ayuntamiento de Bolaños? Bueno, pues como siempre muy intensos. Es cierto que estamos ya al final de la legislatura. Tengo que decir que ha sido una legislatura muy difícil, complicada, por muchas razones. La primera de ellas, por las que todo el mundo sabe, tuvimos en medio una pandemia que ha afectado a todo el mundo en todos los sentidos, por supuesto en el de la salud, pero también en el anímico y, como no, también en el económico. Todo esto ha condicionado las decisiones de todos, de familias, de personas y, por supuesto, también del ayuntamiento. Quiero recordar que nosotros pues destinamos gran parte de recursos municipales pues a ayudar a los sectores económicos que más difícil lo estaban pasando, como el comercio, como la hostelería, como otro montón de actividades relacionadas con la suspensión de actividades que se produjeron. Quiero decir, además con orgullo, y aunque ahora a lo mejor quede algo lejos, o parece que queda algo lejos, que Bolaños fue uno de los pocos municipios, si no el único, de la provincia de Ciudad Real que planteó tantas ayudas para los diferentes sectores económicos. Calculamos que fueron más de 400.000 euros entre unas ayudas y otras. Y bueno, pues no eran ayudas importantes en cuanto a la cuantía, pero sí que favorecieron el que muchas de estas empresas, pequeñas actividades, pues pudieran seguir adelante y tener un pequeño respiro que les permitió pues suavizar un poco los efectos de esta crisis. Y después de esta crisis de la pandemia, pues hemos tenido pues esta crisis económica que se ha derivado de la sucesión de la pandemia, con un escenario de subida y de inflación muy grande y que luego además se ha agravado con la guerra en Ucrania, que ha motivado que los precios energéticos hayan afectado prácticamente a todos los sectores económicos por una subida y una escalada de precios pues prácticamente sin precedentes en las últimas 4 o 5 décadas. Si a todo esto le sumamos pues los graves problemas que hemos tenido con el agua durante toda la legislatura, problemas que yo creo que hemos sido también capaces de encauzar, pues tengo que decir que la legislatura ha sido muy difícil y ahora encauzamos este final de la legislatura con cierto alivio porque algunas de las cosas se han superado, no la de la crisis económica que nos sigue afectando a todos, pero con la ilusión de poder sacar adelante también proyectos que estaban pendientes, muchos de los cuales ya han salido, otros que están pendientes de poder desarrollarse y bueno, pues presentarnos al final de la legislatura con un balance de haber cumplido muchos de los objetivos que nos habíamos planteado desde el principio. Por tanto, con ilusión, pero no con menos esfuerzo y con sacrificio que habrá que hacer hasta el final de la legislatura. Antes hablabas del tema del agua, ahora un poquito más adelante en la entrevista hablaremos de este tema, pero me gustaría hablar porque, bueno, hace nada, a cuestión de semanas, terminábamos la feria y fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Columna, celebradas este año por primera vez con la declaración de bien de interés turístico regional. ¿Cómo se han sucedido las fiestas? Cuéntame. Bueno, pues teníamos muchas ganas de celebrar unas fiestas así, porque todo el mundo sabe que en el año 20 no se pudieron celebrar por la pandemia, en el año 21 sí las celebramos, hubo muchos pueblos que decidieron no hacerlo, nosotros sí, y lo voy a explicar por qué. Primero, porque anímicamente era bueno el tener pues cierta ayuda también a la mente de todos los ciudadanos, a la mente colectiva de todos, disfrutando de algunas actividades, aunque se celebraron con muchísimas restricciones, con controles de aforo, con actividades que no pudimos llevar adelante, pero con la intención sobre todo de beneficiar a sectores muy castigados como el de la hostelería y el comercio, como hemos hecho con casi todo a lo largo de la legislatura. Quiero recordar, por ejemplo, cuando trabajamos mucho no solo por trasladar nuestro mercadillo de vendedores ambulantes al lugar en donde está, sino también ampliar al primer domingo de cada mes. No es un capricho, es porque al final hemos demostrado que se produce un incremento de la generación de actividad económica y por tanto del empleo y por tanto también de la mejora de los ingresos y de los recursos de nuestras familias. Por tanto, eso siempre es positivo. Pues algo parecido hicimos con la feria del año 21.
Y la del 22 pues es la primera vez que la hemos podido celebrar con estas características. Por tanto, esta es una singularidad, que por fin recuperábamos la normalidad, entre comillas, ¿no? Porque no podemos olvidar que es algo que, aunque ya no está azotando como azotó a tantas personas y a toda la sociedad, pero todavía está ahí, todavía tenemos que ser ciertamente algo precavidos. Y en segundo lugar, por esa declaración de fiesta de interés turístico regional, que, como bien tú decías, pues se declaró a primeros de junio. Era una solicitud que habíamos hecho pues desde finales de la legislatura pasada. Por aquel entonces había una concejal de turismo que era Rocío de Toro, que fue la que inició o la que presentó toda la documentación, que luego ha tenido que ser completada en esta legislatura, en la cual estaba al frente Felipe López, y que, bueno, pues después de algunos vaivenes por parte de la administración regional, que en principio no nos la quería dar, pues finalmente, y ante la presentación de un recurso por parte del ayuntamiento, pues se nos concedió. Yo creo que es muy merecedora de esa calificación, y a las pruebas me remito. Han sido miles de personas las que han venido a esta feria a conocer estas tradiciones tan arraigadas como la procesión de las alabardas o la rifa de ofrendas al patrón, que son el soporte de esa declaración de interés turístico regional. Y hoy podemos decir que las fiestas de Bolaños son fiestas de interés turístico regional, que se suma a otra declaración, que es la de la Semana Santa del Campo de Calatrava, en la que está incluida la Semana Santa de Bolaños, la Ruta de la Pasión Calatrava, que es fiesta de interés turístico nacional. Por eso creo que estos hitos en el plano del ámbito turístico son muy importantes para nuestro pueblo, y sin duda alguna harán que Bolaños sea todavía mucho más conocido de lo que es en la actualidad. Y alrededor de la feria pues se ha organizado un conjunto de actividades, que yo creo que ha habido actividades para todos los públicos, actividades a precios populares, aquellas que había que pagar, pero que la inmensa mayoría eran gratuitas, y la respuesta del público ha sido tremenda, ha sido magnífica, con todos los escenarios llenos, con todas las actividades con gran participación de público. Yo he tenido ocasión de hablar con la mayoría de los hosteleros, o con muchos hosteleros de nuestra localidad, y me han dicho que han sido unas ferias como no las ha habido nunca, en cuanto a respuesta de gente y en cuanto a recursos que se han podido generar gracias a la feria, y por tanto ha salido todo, yo creo que muy bien. Ha habido un esfuerzo muy grande en la organización. Creo que desde todos los departamentos del ayuntamiento se ha trabajado muchísimo para que esto sea así, empezando por el de festejos, que dirige Rocío Plata, pero desde el de comunicación, desde urbanismo, desde deportes, desde todas las áreas afectadas. Yo creo que ha habido un gran trabajo para que esto saliera bien. Teníamos mucha ilusión en que así fuera, y bueno, pues la respuesta de la gente ha sido, yo creo que también muy buena, y la valoración de la gente también. Siempre hay algunas cosas que mejorar, siempre hay algunos elementos que tener en cuenta para otros años, pero ha salido muy bien. Me hace mucha gracia, quiero dar algún dato. Incluso hay gente que nos ha felicitado por el hecho de que se han instalado servicios públicos en la plaza, como consecuencia de que hicimos una obra de remodelación del ayuntamiento y pensamos en que en la planta baja había que habilitar unos aseos públicos precisamente para todos estos eventos. Bueno, pues es algo que ha sido también muy bien recibido. Es decir, yo creo que cada detalle ha sido muy bien recibido. Y además hemos tenido también la oportunidad durante esta feria de homenajear a nuestro maestro José Ruiz Calatraveño, que tristemente pues nos dejaba a principios del año 2022, y que también la feria ha sido escaparate para que se hagan actividades en torno a Calatraveño, sobre todo con la exposición previa en la que participó tanta gente donando pues elementos, recuerdos, fotografías de José, y luego pues en los actos que se organizaron en la preferia, con ese concierto extraordinario de la banda de música, o luego con el homenaje que se le hizo a Calatraveño el mismo día en el que se celebraba la corrida de toros de la feria. Bueno, en general yo creo que muy buen ambiente, muy buena, creo que organización, y no es sin modestia, creo que es la verdad, y sobre todo mucha respuesta de público, también acompañado con que ha habido un tiempo extraordinario, un tiempo que nos gustaría que fuera más lluvioso, pero lógicamente en feria no lo deseábamos, y la verdad es que el tiempo ha acompañado, y así todo es mucho más fácil organizarlo. Y por último, la feria. Quiero decir aquí, prácticamente ningún incidente, miles de personas en las calles,
miles de personas divirtiéndose de un sitio a otro, porque nuestra feria tiene la singularidad que conviven varias generaciones en el mismo lugar, porque nuestra feria tiene la particularidad de que desde la plaza hasta el parque, más luego la extensión que se hace hasta el ferial de la carretera de Torralba, se concentra todo, con lo cual los hosteleros y empresarios se benefician de que se organice ahí la feria y que no se traslade a un recinto ferial que esté alejado precisamente del centro. Esa es una particularidad de nuestra feria que permite dos cosas: uno, que nuestra hostelería y comercio se beneficie; dos, que en el mismo entorno convivan diferentes generaciones, y yo creo que eso es muy bueno. Bueno, pues a pesar de todo eso, apenas ha habido incidentes dignos de reseñar, que no es raro pues que haya pues conatos, peleas o algún otro incidente. Prácticamente no ha habido nada. También por el buen trabajo que ha hecho tanto la Policía Local como la Guardia Civil. Así que bueno, pues ojalá y todas las ferias salieran como la que se ha hecho en este año 2022. Mucha participación también, Miguel Ángel, en lo que es en la procesión del Cristo de la Columna, muchas personas venidas de fuera, y bueno, mucha participación también en la rifa de ofrendas, que además, si no recuerdo mal, creo que este año ha sido una de las más duraderas. Sí, ambas actividades, francamente tengo que decir que yo me he sorprendido. Yo cuando iba desfilando en la procesión detrás de nuestro patrón, era impresionante ver la cantidad de gente que había por las calles. Eran 2, 3 y 4 filas de personas en las aceras para ver el desfile procesional y para contemplar la belleza, la plasticidad, el color que tiene nuestra procesión de las alabardas en honor del Santísimo Cristo de la Columna. Y qué decir luego de la rifa. Igualmente tengo que decir que me sorprendí, porque esta rifa de ofrendas tradicional se hace detrás de la ermita del Cristo, y bueno, pues ver a cientos y cientos, miles de personas, y sobre todo una participación de gente joven como yo no la había visto nunca, significa que estas tradiciones se arraigan en la población, se arraigan en las nuevas generaciones, y esa es la mejor manera de perpetuarlas a lo largo del tiempo. Así que bueno, hasta estos actos tradicionales que aparentemente digo, pudieran tener menos interés para las nuevas generaciones, pues ha sido todo lo contrario, y las nuevas generaciones han participado igual que generaciones pues, que tienen más edad o que están más sujetas a la tradición. Así que muy satisfecho también de esta respuesta, que además nos ha traído a muchísimas personas venidas pues, de muchos lugares de la provincia, de la región, muchos regresados que vienen, que en su momento se fueron de Bolaños y que aprovechan estos días para venir. En definitiva, han sido unas fiestas prácticamente redondas. Vamos a hablar un poquito de deportes, Miguel Ángel. Ayer se inauguraba la nueva pista en el pabellón Macarena Aguilar, algo que era muy demandado por el balonmano Bolaños. ¿Cómo está el deporte en Bolaños? Bueno, yo creo que goza de una salud bastante importante, hasta el punto de que esa salud hace que se exija al ayuntamiento la inversión en instalaciones deportivas para ir mejorando las condiciones en las cuales se practican estos deportes. Bolaños tiene buenas instalaciones deportivas, pero tengo que reconocer, y no me duelen prendas en hacerlo, pues que tal y como está la demanda, siguen siendo todavía insuficientes. De hecho, ahí hay un proyecto muy importante como es esa ciudad deportiva, que está ahora mismo en trámite de proyección de lo que sería el acondicionamiento y urbanización de los terrenos, pero este año se han inaugurado 2 instalaciones importantes. Una fue la de los nuevos vestuarios del campo de fútbol, que por cierto, el campo de fútbol llevará el nombre de Cándido Menchen, y que su denominación o el nombramiento de esa denominación se hará en el próximo pleno extraordinario que tengamos, después de haber recorrido todos los trámites administrativos para ello. Y por supuesto el balonmano hoy es seña de identidad de nuestro pueblo. El balonmano es, digamos, referencia. Tenemos 2 equipos en divisiones nacionales, tanto el masculino como el femenino, que además está en Liga Oro, que no pudieron subir, a pesar de esa magnífica fase de ascenso que se hizo en Lanzarote, no pudieron subir a la División de Honor, a la Liga Iberdrola, pero no obstante están compitiendo en una liga de máxima exigencia, con desplazamientos muy grandes, y bueno, pues a nosotros, las jugadoras de balonmano, nos pidieron además hace dos años, creo que fue en la anterior fase de ascenso que disputaron, que si podíamos cambiar la pista, porque la pista era una pista
pues del año 94, en donde ya habían aparecido algunas deficiencias, que lógicamente era mejorable, y bueno, pues ese compromiso lo hemos cumplido. La Concejalía de Deportes ha trabajado de manera muy intensa para que se pudiera alcanzar, se ha habilitado las partidas presupuestarias para ello, y finalmente pues pudimos inaugurarla el pasado ayer, con el partido entre el Balonmano Bolaños y el Balonmano Morvedre, en donde juega pues jugadoras de la talla internacional, por ejemplo, de Sandy Barbosa, lo que da idea del nivel al que está el balonmano bolañego. Y bueno, yo creo que fue una fiesta al comprobar allí la cantidad de niños y niñas pertenecientes a esas escuelas deportivas municipales, los equipos, tanto el senior masculino, el territorial femenino, el juvenil masculino y femenino, y por supuesto también el senior femenino. En definitiva, demostrando que el deporte goza de muy buena salud. Pero es que el fin de semana anterior estuve viendo, por ejemplo, al Club Deportivo Bolañego, y es muy gratificante ver cómo la grada estaba llena, con muchísima gente joven animando al Club Deportivo Bolañego, que este año ha ascendido a la primera división autonómica, que el equipo juvenil está también en una categoría que merece, dando también el callo con equipos muy difíciles de poblaciones mucho mayores que las de Bolaños, y por tanto manteniendo este nivel del fútbol con una directiva que creo que está haciendo un trabajo muy riguroso, muy serio, y que está dando poco a poco sus frutos. Lamento que este año el equipo de baloncesto no haya podido sacar equipo porque no tenían número de componentes suficientes, pero bueno, podía hablar del atletismo, podía hablar de la gente que practica ciclismo de manera aficionada o bien federada, podía hablar del karate, con una de las escuelas deportivas más importantes de la provincia de Ciudad Real, y en donde tenemos también la suerte de tener un monitor deportivo que es seleccionador nacional de karate, pero podía hablar de otros deportes que siguen, como he dicho, dando muchos éxitos y muchas alegrías a los bolañegos y a las bolañegas. Y como he dicho, termino como empecé, exigiendo al ayuntamiento pues que vaya poniendo encima de la mesa nuevas inversiones que se irán haciendo poco a poco. Yo quiero decirle a la gente que nos gustaría poder acometer todas las inversiones que nuestro pueblo necesita, pero los recursos que tenemos son escasos. Nuestro nivel de impuestos es uno de los más bajos de la provincia, y preferimos que el dinero lo tengan los ciudadanos antes que subir más el IBI. Lógicamente, cuando se tienen menos recursos es más difícil el poder afrontar más inversiones, pero creo que vamos haciendo las que va necesitando nuestro pueblo, y tratamos de que nuestro pueblo pues vaya mejorando poco a poco en todos los ámbitos, también en el deportivo.